Bueno, le damos la bienvenida a todos los que nos están viendo en este momento. Vamos a dar inicio al conversatorio de una serie que hemos venido transmitiendo en nuestros canales, en nuestras redes sociales. Los que no puedan verlo o que los que no se puedan conectar en este momento, los invito para que nos visiten en nuestras redes sociales. Le damos la bienvenida a todos los que nos se pueden suscribir a nuestro canal en YouTube como Fundación Vínculo y allí le dan el clic a la campanita para que sean unos de los primeros en recibir nuestras notificaciones. Bueno, en el día de hoy tenemos una invitada muy especial, muy querida como persona, como profesional, y ella es encantadora. Ella se llama Carolina Buritica Corredor. Ella es ingeniera de alimentos con más de 15 años de experiencia en el campo de la investigación y de desarrollo de productos para la industria de alimentos. Su carrera profesional la ha desarrollado en compañías multinacionales, lo que le ha permitido adquirir conocimientos y experiencia en su campo en más de 18 países. Además de esto, está certificada como coach en salud integral del Instituto de Nutrición Integral en Nueva York y experta en investigación y desarrollo de productos, cuya práctica le ha permitido acompañar a diferentes personas en los cambios de hábitos para lograr sus objetivos de salud. Actualmente es directora de investigación y desarrollo e innovación para Latinoamérica y Caribe para una multinacional americana de alimentos. Entonces le damos la bienvenida a Carolina Buritica, bienvenida aquí a nuestro espacio. Muchas gracias, Diana. Es un placer estar con ustedes. Gracias por la invitación. Qué rico, sí. Vamos a disfrutar mucho este conversatorio. Por el otro lado tenemos a nuestra directora Carmen Gallego, directora de la Fundación Vínculo, Centro de Restauración y Atención a la Familia, quien estará dirigiendo este conversatorio. Para los que quieran hacer sus preguntas, lo pueden hacer en el chat y al final del conversatorio las estaremos haciendo para que ustedes sepan y tengan sus respuestas a estas inquietudes. Bueno, sin más preámbulo, los dejo con nuestra directora Carmen Gallego. Carmen, bienvenida y adelante. Muchas gracias, Dianita. Gracias, Caro, bueno, le voy a decir Caro, porque es que realmente es alguien muy cerca a mi corazón. Entonces es muy importante. Estas son conversaciones que son hechas con amigos y con profesionales asociados a nuestra fundación. Y definitivamente son relaciones que nos unen hace mucho tiempo. Con Carolina hemos venido hablando muchísimo de este tema y cuando estuvimos pensando en este conversatorio, definitivamente nos conversamos como 2 horas discutiendo acerca de los temas de la importancia de lo que estaba pasando en el tema de salud integral, que es el área en que estamos en desarrollo en este momento en la Fundación Vínculo. Y definitivamente la balanza y el tema del sobrepeso, el tema de la alimentación saludable para un tiempo de confinamiento o de post-pandemia o de post-confinamiento, definitivamente es muy relevante para este momento. Como ustedes saben, hemos tenido 4 conversatorios ya para tiempos de pandemia. No se ha decretado oficialmente el final de la pandemia, entonces todavía se llama en tiempos de pandemia. Esperamos que sí pase muy rápido. Y bueno, realmente gracias por estar aquí con nosotros. Carolina, realmente lo que ha pasado en este tiempo y la razón por la cual me inquieté por este tema es que definitivamente varios de nuestros usuarios, amigos, incluso familiares y también de los usuarios en terapia que hemos tenido en este tiempo, han experimentado desafíos grandes para este momento de confinamiento y de pandemia. Muchos definitivamente nos hemos visto sentados en las pantallas muchas más horas de las que quisiéramos.
De hecho, en las conferencias que he dado en este tiempo sobre el cuidando el corazón y el manejo de las emociones, al final de cada segmento siempre pongo una nevera con una anotación que dice, no vengas por aquí si estás preocupado. Y definitivamente algunos están diciendo, estoy aumentando. Tengo un amigo que me dice, estoy viendo mi barriga crecer. Varios están en este momento preocupados por su peso y por eso tomamos la decisión de ofrecer este conversatorio. Así que sin más preámbulo, quiero preguntarte definitivamente, Caro, tú has visto que el encierro nos ha afectado, ¿cierto? Sí, efectivamente. Bueno, antes que nada, gracias, Carmen. Efectivamente, pues estoy muy emocionada de poder compartir con ustedes. Es una oportunidad bien importante. Parte de lo que es la salud integral es relevante el tema de la alimentación y los buenos hábitos. Si vemos que tú me preguntabas si hablábamos de por qué estamos empezando a perder el año para controlar nuestro peso, justamente en esta época. Y bueno, hay varias razones, pero las principales, como todos sabemos, es el estilo de vida sedentario, la actividad física con todo este encierro se nos ha reducido casi a nada. Y como dijiste muy sabiamente, el acceso ilimitado a la nevera. Eso es realmente una razón de peso muy fuerte, porque nos lleva a comer con muchísima frecuencia, a estar picando todo el tiempo. Y pues en muchos casos lo que ha pasado es que como la gente no sabe cocinar y está encerrada, pues buscan practicidad ante todo y compran alimentos que son muy procesados. Bueno, eso de alimentos procesados va a ser uno de los temas más importantes de esta conversación y realmente es muy importante conocer algunos de estos aspectos. Tú como experta en alimentos y como ingeniera de alimentos y como alguien que trabaja en el campo de la producción, definitivamente tienes muchas cosas para contarnos en este día. Hay varias razones por las cuales definitivamente, como nos dices, está siendo un gran desafío, ¿no? Parece que las cifras de sobrepeso son ahora preocupantes. Háblanos un poquito de eso y cuáles son los factores que tú has logrado investigar al respecto. ¿Cuáles son los factores más importantes que al momento están influyendo en el tema del sobrepeso, Carolina? Claro que sí. Bueno, efectivamente el sobrepeso y la obesidad se relacionan, pues como decíamos, con el consumo excesivo de alimentos procesados, sobre todo con altas cantidades de azúcares refinados, grasas dañinas o tóxicas y un alto contenido de sal. Pero también importante, pues, darle la importancia a la falta de actividad física. Quiero compartirles apenas unas cifras bastante inquietantes como para que se den una idea de la magnitud del problema que tenemos hoy en día. En Colombia estamos hablando de que más de la mitad de los adultos entre 18 y 64 años están en condición de sobrepeso u obesidad. O sea, 1 de cada 5 personas tiene sobrepeso. Y los menores de 18, que es aún más triste, estamos hablando de un 17% más o menos que están con sobrepeso o con algún tipo de obesidad. Estaba leyendo en un artículo y me pareció algo interesante porque este tipo de cosas no se veían en los siglos pasados, antes pues. En Estados Unidos cada año se están reportando 3.000 muertes de niños menores de 10 años por ataques cerebrovasculares. Eso es súper alarmante porque Eso es increíble, esas eran enfermedades de personas mayores. claro. Pero lo que pasa es que son niños que desde que nacen se alimentan con leches de fórmula que están cargadas de azúcar. Padres y madres, por si no sabían, las leches de fórmulas tienen azúcares, compotas y productos para bebés que tienen azúcares, jugos de caja, gaseosas y los cereales llenos de azúcar. Entonces, lo que pasa es que se está creando un ejército de niños que son supremamente adictos al azúcar, que van a ser los futuros adultos con grandes enfermedades. Y lo triste es que países como Colombia y menos desarrollados están siguiendo ese ejemplo. Ahora, Caro, ¿qué es eso de la adicción al azúcar? No,
aquí quería pues como hacer un inserto un momentico, porque quizás las personas dicen, pero adicción al alcohol, adicción a las drogas, adicciones, ¿cierto?, a otras cosas, pero ¿cómo así que adicción al azúcar? ¿Por qué hablamos de adicción al azúcar? Bueno, cuando existen muchas, bueno, voy a tratar de explicarlo en términos muy entendibles fácilmente. Existen muchos estudios de neuroimágenes en los que se ha revisado los centros del cerebro que controlan la ansiedad y las adicciones de las personas. Y se ha comprobado en estos análisis que hay un estímulo muy grande generado por el azúcar en la zona del cerebro que es 8 veces mayor que el que produce la cocaína. Entonces, estamos hablando de un estímulo 8 veces mayor que genera el azúcar a las sustancias como la cocaína. Esto está muy relacionado con un neurotransmisor que se llama dopamina, que lo produce naturalmente el cerebro. Entonces, la dopamina es producida por el cerebro y promueve una sensación de gran bienestar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes mucha dopamina en el cerebro, que viene estimulada por el azúcar, te sientes supremamente bien. Por eso es Entonces, que cuando uno se siente un poquito deprimido y súper mal, pues lo que piensa es chocolate, chocolate, helado, exactamente. Entonces, el heladas. azúcar precisamente actúa como un mecanismo de recompensa en el cerebro. Entonces, en esta época que estamos tan encerrados, que hay tanto estrés, tanta tensión, que todo el mundo habla de pandemia, que hay ansiedad, que hay depresión, pues lo primero que recurrimos es a productos azucarados porque estamos buscando esa sensación de bienestar temporal que llenan, digamos, un vacío. Entonces uno dice, no, hoy fue un día tensionante, Me merezco estresante, un postre. me merezco un helado doble de chocolate con una cereza bien dulce y topping de caramelo. Entonces, ¿qué pasa ahí, Carmen? Lo que pasa es que en la medida en que tú incrementas el consumo de azúcar, se genera mucha mayor necesidad de seguirla consumiendo para poder tener la misma sensación. Entonces, cada vez estimulas más al cuerpo, digamos, necesitando mayor cantidad de azúcar. Entonces, es un círculo vicioso que al final termina en una dependencia. Y supongo que definitivamente son los niños los más afectados en esta nueva manera en que se ha manejado el tema del azúcar, porque yo tuve la oportunidad de estar, digamos, fuera del país y veía esas porciones gigantescas, gigantescas de papas fritas, subió, pues aumentó, no, no es un vasito como este, sino un vasote de este tamaño, las porciones, la promesa, digamos que por $1.50 o por $2 te dan una super hamburguesa con papitas y todo, y dice, pero ¿cómo es posible? Los niños son los más afectados, como tú estás contándonos en las estadísticas. Estamos hablando de 3.000 muertes de niños menores de 10 años. Eso es demasiado. Supongo que esto es a nivel mundial. Sí, O esto es solo Estados Unidos, pero solo. lo quería, sí, lo de la muerte de los niños, pero lo quería traer a colación porque estamos siguiendo, nuestros países están siguiendo el mismo ejemplo, el mismo patrón de comportamiento lo estamos siguiendo nosotros. Entonces, pues estábamos hablando que jóvenes menores de 18 años hay una tasa del 17% que ya tienen obesidad o sobrepeso, o sea, eso es altísimo, eso es supremamente alto. Bueno, hay ciudades y hay regiones, digamos, que son mucho más conscientes, ¿no? El tema del ejercicio y todas estas cosas, pero obviamente se ha habido esto muy afectado, todo el tema, pues no había ciclovía, no había forma de salir casi por 2 meses en absoluto afuera, no todo el mundo logró ajustarse al tema del ejercicio o al tema de seguir cuidándose, y bueno, los propagandas, los supermercados, la entrada, ¿no? Los supermercados pareciera que están diseñados. Si algún dueño de supermercado nos está escuchando en este momento, respetamos mucho la manera en que ponen los alimentos, no, no quiero que se considere una crítica horrible, pero sí es bueno ser conscientes de que la manera en que se ponen a veces los alimentos, iniciando, aparecen, bueno, en algunas partes aparecen las frutas, pero en otras partes aparecen primero las galletas, las cosas que están en promoción, los jugos procesados, las gaseosas,
Y por supuesto, cuando uno ya llega a la zona de verduras, pues ya tiene el carro lleno de otras cosas. Ya no le caben las pobres verduras. Y Así es. especialmente los niños, bueno, ahorita no están yendo los niños a mercar, pero especialmente, digamos, uno creo que como papá, yo como tía muchas veces quiero como hacerlos felices. Y la sensación que tengo es, venga, lo primero que le va a dar es un postre, ¿no? Lo primero que le va a dar una chocolatina. Como que ya de alguna manera hay cierta como idea de que felicidad y dulce están conectados, ¿no? Sí, precisamente por ese efecto que genera a nivel cerebral. Es una euforia, es una felicidad inmediata, que tú dices que no la asocias con adicción o con dependencia, necesariamente. Entonces, sí, Después de es esta bastante. conversación quizás vamos a estar un poquito más tristes porque vamos a decir, vamos a tener que controlar el tema del azúcar especialmente, que es de lo más complejo aquí. Pero sigamos. Hablemos un poquito del diagnóstico o la diagnosis, Carolina. Hablemos de la enfermedad más crítica en este momento y que se pudo quizás incrementar en este tiempo de pandemia. Cuéntanos un Bueno, poquito, ¿cuál es la crisis más grande? claro que sí, mira, sin duda alguna la amenaza más grande en este momento es la diabetes. De hecho, los organismos internacionales han catalogado la diabetes como la epidemia del siglo XXI. Hay una cifra bastante inquietante porque dice que entre el 2020 y el 2030, 1 de cada 3 norteamericanos tendrá diabetes y en el 2040, 1 de cada 10 habitantes de la Tierra tendrá diabetes. O sea, eso, yo sé que eso hoy en día suena muy lejos, como a nosotros nos sonaba la pandemia cuando comenzó en China, pero eso se propaga rápidamente y creo que es nuestro deber tomar acción. Entonces, por ejemplo, en Colombia aproximadamente el 5% de la población tiene diabetes. Eso es una cifra muy alta. Y el Y problema es que perdóname, porque me están preguntando aquí en el chat, ¿y en América Latina crees que es más o menos la misma proporción? puede ser, hay países que están muy por encima, como por ejemplo México. México tiene un índice de diabetes, sobre todo infantil, altísimo. Y hay países como Chile y Brasil, donde están un poquito más altos que en Colombia. Pero bueno, como lo hemos venido diciendo, la diabetes para mí es la pandemia. O sea, esa sí es una verdadera pandemia. Era pandemia, Sí, esa me gustó. efectivamente. Y después de esta pandemia va a quedar otra pandemia, parece. Ahora, Bueno, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares se conectan, ¿cierto, Caro? ¿Cómo es que funciona eso? ¿Cómo funciona porque a veces la gente piensa que la diabetes es un tema solo de azúcar y ya, y que de pronto no conectan tanto los otros riesgos que hay asociados a esta enfermedad tan grave. no, mira, el tema es que es un tema bien complejo porque nos han metido en la cabeza que el problema son las grasas, Ujú. ¿sí? Que el problema radica y las malas del paseo, por así decirlas, son las grasas. Entonces, ¿qué pasó? Como para entender un poco el contexto de por qué se nos volvió una pandemia este tema de la diabetes. Ujú. En el siglo pasado, entre los años 50 y los años 70, un grupo experto de científicos empezaron a estudiar la relación entre el consumo de grasa y las enfermedades cardiovasculares. Y en su momento concluyeron que el gran problema eran las grasas. Entonces, ¿qué pasó? Nos quitaron el Pues gusto. exactamente, que pusieron al malo del paseo, le pusieron, pues las grasas se convirtieron en la gran pesadilla de la humanidad. Entonces, a partir de ese momento empezó la lucha de la industria de alimentos en contra de las grasas y eso hizo que se promovieran las dietas super light, bajas en grasa, altas y empezaron a promover los carbohidratos como el azúcar, pastas, harinas, panes, bueno, todo esto. Entonces, ¿qué pasó en la industria? Y lo hablo pues con conocimiento de causa. En la industria para nosotros fue un desafío porque, bueno, hay que quitarle a todo la grasa, pero ¿qué pasa cuando tú le quitas la grasa a la comida? Pues no te sabe a nada. Entonces la industria decía, pero bueno, ¿y ahora que le quitamos esto, qué hacemos? Entonces, la Sí. gran solución fue meterle azúcar. ¿Y Hmm. por qué se decidió el azúcar? Pues primero, porque es delicioso, el sabor del azúcar estimula el cerebro, es deliciosa, es barata
y por lo que les explicaba que tiene un efecto adictivo en las personas. Entonces la industria decía, no, pues qué delicia, vamos a vender más. Entonces, a partir de ese momento, millones de vidas empezaron a cambiar, porque se hicieron a un lado las grasas, pero se trajo como protagonista el azúcar. Entonces, Wow. la industria aprovechó para empezar a maximizar la nueva moda del azúcar y la empezó a utilizar indiscriminadamente en los productos. Solo una cifra importante. Aproximadamente el 80% de los productos que hay en el supermercado tienen azúcar. Esto incluye cosas que uno no se imagina como productos de bebés, de niños, adobos, embutidos, panes integrales, bueno, todo esto. ¿Qué pasa? Que cuando se empezó a pensar que las grasas estaban relacionadas con los problemas cardiovasculares, se dejó a un lado el azúcar. Pero los estudios más recientes revelan que el azúcar es un generador bastante que dispara la producción de grasa en el organismo, porque cuando tú ya no tienes, cuando el organismo pierde la capacidad para procesar el azúcar como fuente de energía, la empieza a acumular en forma de grasa. Entonces ahí empieza el sobrepeso, empieza el hígado graso, empiezan los problemas cerebrovasculares, los problemas cardíacos. Todo está relacionado con el azúcar. O sea, más que ponerle el protocolo de la grasa, es más, los últimos estudios muestran que es el azúcar realmente. Wow, es que definitivamente no necesariamente los especialistas en la industria como tú, quizás es más relacionado con lo que es todo lo que es la publicidad, ¿no? Y la forma, pues me imagino que algunos son por ejemplo, yo sé que en Ecuador, por ejemplo, que he comprado alimentos allá, ahí grande tiene que aparecer la cantidad de azúcar, pero no en nuestros productos, no en todos está esa etiqueta tan clara. Allá es obligatorio que tenga claro la cantidad de azúcar, porque uno no alcanza a leer y si yo no estoy mal en la etiqueta, lo primero que aparece es la proporción mayor de lo que tiene el alimento. Entonces uno dice, bueno, y eso que dice sin azúcar adicionada no necesariamente es que no tiene azúcar, pero uno se lo toma como con la tranquilidad de, no tiene azúcar, pero casi no siempre revisa uno bien las etiquetas, ¿no? Vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Y obvio, es una adicción, Caro, según lo que nos has estado diciendo. Así es. ¿Cómo podemos empezar a revertir ese ciclo adictivo en el que ya algunos ya nos encontramos? Y lo digo, me incluyo porque a mí el dulce me hace mucha falta. Y yo me imagino que nuestros espectadores también, y están allá como, ahora que nos van a decir. Pero está la moda de los light. Háblanos un poquito, ¿cierto? De lo light, de lo integral. Yo aprendí que lo integral no necesariamente es light, pero uno dice, ¿qué estás comiendo? Galletas integrales, pan integral, todo integral y supuestamente eso es dietético, pero creo que hay un poquito de confusión entre lo que es light, integral. No necesariamente lo light y lo integral bajan de peso o es apropiado para el control del peso. Cuéntanos un poquito de eso. No, tú haces un punto supremamente importante porque la gente piensa que integral es igual a producto dietético para bajar de peso. ¿Qué pasa? Cuando a ti en la industria te dicen necesitas extraerle a un producto, bien sea grasa, azúcar o alguno de sus componentes, tú tienes que buscar otro para reemplazarlo. Entonces, en la industria, cuando tú estás sustituyendo grasa de un alimento, tú tienes que buscar el mejor sustituto para que logres que sepa rico. Entonces, ¿qué hacemos? Sustituimos por azúcar o por uno de sus componentes azucarados o almidones o carbohidratos, digamos, vacíos que no te aportan nada nutricionalmente. Entonces tú, en tu mente está que es un producto integral, que es un producto light, entonces tiendes a tratar de engañar al cerebro comiendo más. Entonces, lo que estás haciendo es que Porque es light, entonces como más. o sea, hay estudios muy interesantes que demuestran eso, que tú mismo, te estás autojustificando y dices, no, como este producto es light,
entonces tengo derecho a comer un poquito más. Entonces la torta de chocolate, como está baja en azúcar o no tiene azúcar, entonces puedo comer más. Pero recordemos que todo lo que son edulcorantes artificiales, todo lo que son sustitutos de azúcares y grasas, son químicos finalmente, que hacen daño al cuerpo, bueno, como todos los edulcorantes artificiales. Todas son sustancias, digamos, que van intoxicando el cuerpo y le van dando señales que el cerebro no sabe cómo manejar. Entonces, se crea un sistema de compensación, lo que les decía hace un ratico. Entonces, tu cerebro no, lee, digamos, el dulce, pero sabe, no tiene percepción del valor nutricional, de la parte calórica. Entonces dice, lo voy a compensar, me puedo dar, digamos, la pela y me como, listo, me como la hamburguesa, pero entonces con una Coca-Cola Light. Pero entonces, como me estoy comiendo la Coca-Cola Light, entonces me puedo comer las papas fritas. Y en vez de sentarte tú y comerte la hamburguesa y dices, bueno, listo, la hamburguesa nomás, empieza el cerebro como a autoengañarse y a decirse ese tema de, no, como esto es integral o esto es light, entonces puedo comer más. Pero no necesariamente lo integral es mejor. Hay muy buenos productos, efectivamente, pero hay que saber leer las etiquetas. Y para mí esa es una invitación que yo les hago a todas las personas con las que trabajo es, hay que salirnos de esa ignorancia, como dices tú, los medios nos venden eh, o nos enmascaran la verdad, por así decir, para que no suene feo, y nos venden, digamos, una cantidad de productos que no tenemos ni idea qué son, y cuando tú lees los ingredientes no sabes ni cómo pronunciar los ingredientes. Y Entonces yo sí, de hecho he escuchado que los lights, incluso precisamente por eso hasta peligroso es, porque puede generar un efecto de rebote. exactamente, o Es sea, más el índice glucémico más que la misma azúcar. así es. Han dicho, es Eso, preferible que te tomas un poquitico de azúcar que algo. exactamente, sí, algo engañoso que el cuerpo no sabe ni cómo leer. Entonces generas más insulina y eso te puede llevar a más problemas de sobrepeso y de diabetes. Entonces, sí es importante aprender a leer las etiquetas y reconocer en la lista de ingredientes qué cosas no puedo ni pronunciar, no se la coma. Es decir, no te comas algo que no sabes ni qué es. No sabes cómo va a reaccionar en tu cuerpo. Eh, ¿Qué puede ser verdaderamente algo light para ti, Caro, tú que eres experta? ¿Y qué es verdaderamente algo integral? O sea, si pudiéramos aprender ahí, si existe realmente lo light, entonces me queda como la pregunta del millón, como, entonces, ¿si existe eso? ¿Si existe lo integral? Sí, mira, de hecho es por normatividad, cuando tú hablas de un producto light, es que tú le has retirado aproximadamente el 30% de las calorías del producto original. Es decir, si yo tengo un yogur eh, completo, en la versión light va a ser un 70% de lo que es el yogur original, que le has retirado las calorías, bien sea por grasa o por azúcares. Ok. Pero eso no quiere decir que para el cuerpo sea mejor. O sea, ahí está la diferencia. Tú lo puedes ver comercialmente y sabes que tiene menos calorías, pero lo que no sabes es qué le estás metiendo a tu cuerpo que está sustituyendo eso que tú le quitaste. Ahí es Entonces, donde tú dices, habría que mirar la etiqueta, entonces. exactamente. Entonces, por ejemplo, tú, un pan que es azucarado y te dice light, pues sí puede existir, pero tú le quitas ese azúcar y se lo reemplazas por, digamos, no le pones azúcar, sino que le pones uvas pasas o le pones más fibra. Entonces le estás quitando esas calorías de azúcar, pero lo estás complementando con otra cosa. Y lo integral, como su nombre lo indica, hay mucha desinformación. Lo integral está relacionado con íntegro, que quiere decir, en la industria nosotros por muchos procesos le quitamos muchas cosas a los alimentos, por ejemplo a las harinas, le quitamos las vitaminas, la fibra, los aceites esenciales, porque eso no funciona cuando tú estás haciendo un pan a nivel industrial. Entonces tú quitas todo eso, dejas la harina blanca y retiras la parte íntegra del grano. Entonces, cuando tú hablas de un producto integral, quiere decir que tiene el complejo digamos, de donde viene, del original
del alimento. Pero en ese caso integral significa que no es tan procesado o podría ser también peligrosamente quitado y luego vuelto a poner con más azúcar. Es que por eso les digo, hay que leer la etiqueta, Ajá. sobre todo mirar el tema de la fibra, que contenga buena fibra, que no tenga azúcares añadidos, que no tenga grasas hidrogenadas. Entonces, buscar lo más limpio. Yo digo, busquen las etiquetas limpias. Y con esto quiero decir, busquen ingredientes que sepan pronunciar. Si a ustedes les hablan de maltodextrina, polidextrosa, inulina, o sea, cosas que ustedes en la naturaleza, ustedes no van a encontrar un árbol de acesulfame K, o de aspartame, o de esplenda. Perdón para los amantes de la esplenda. Mientras que sí encuentran un árbol de stevia, por ejemplo, las ramitas de la stevia, las hojas de la stevia. Entonces, en esto se necesita también ser un poco intuitivos y decir, oiga, lo que no entiendo no me lo como. Es decir, esto no fue creado por Dios, ¿para qué me lo como? Yo sé que es muy difícil y es un proceso, pero la idea es que empecemos a aprender y a informarnos. Bueno, y Dios en su sabiduría obviamente ha provisto a través de lo natural todo lo necesario absolutamente delicioso, ¿no? Como una fruta que no necesita ser procesada en un jugo y menos meterle azúcar, que es Exacto. una de las cosas complejas. La primera cosa que un nutricionista le quita a uno son los jugos, porque de alguna manera pareciera que el procesamiento del jugo y no la fruta natural tiene un impacto también muy, pues, negativo. Entonces, Los jugos, de hecho, son una de las principales causas secretas o escondidas a la que la gente no le pone atención. ¿Qué pasa? Cuando tú licúas un jugo, tú lo que estás haciendo es liberar el azúcar de la fruta. Y de wow. esa manera se absorbe más rápidamente, no bajo el ritmo, digamos, natural con toda la fibra y las vitaminas, sino que es un proceso acelerado que se va directamente al hígado. Por fin entendí por qué el jugo me lo habían quitado. Gracias, Caro. Entonces, ¿qué No me recomiendo explicaron yo? por qué. Claro, ¿qué recomiendo yo? Cómase la fruta entera y si le da sed, tómese un vaso con agua con limón. Si no le gusta el agua, un chorro de limón. Pero ese es el tema de los jugos, que estás extrayendo toda el azúcar, va concentrada y va directo a tu hígado, porque el cuerpo, tanta fructosa, que el azúcar de la fruta, no lo puede procesar inmediatamente. Entonces se va para el hígado y ahí es donde empieza el hígado graso, las arterias tapadas, bueno, todo lo que hemos venido hablando. Definitivamente a partir de hoy en mi casa no habrán más jugos. Pura agüita con limón. No, fruta y no jugos. Ahora, el jugo es una cosa que a los colombianos particularmente, por favor, si no les sirve el jugo en su cena, en el almuerzo, eso es como que no, mejor dicho. Y definitivamente también he escuchado que tampoco es bueno meter el jugo, ¿cierto?, post comida o dentro de la comida. Eso es algo que ya he logrado procesar y hacer bien, pero todavía a la familia le hace falta el jugo. Sí, es La un tema de tradición. Sí, definitivamente me doy cuenta que, Caro, hay muchas cosas que no relacionamos, que sabemos que de pronto no concuerdan y no relacionamos mucho, digamos, las verdaderas situaciones por las cuales comemos, no relacionamos la verdadera industria, cómo es que funciona. No pocas veces nos hemos sentado a conversar de este tipo de cosas tan importantes. Y aunque yo diga nutricionistas, tengo que confesar que me dicen exactamente qué tengo que hacer, pero no me dicen por qué. Ujú. Y creo que esos son los valores de esta conversación contigo. Gracias porque creo que nuestros oyentes van a poder entender que esto sí es importante dentro del contexto de la salud mental también. ¿Por qué? Exacto. Porque definitivamente hemos descubierto que la ansiedad producida por el estrés, el exceso de la hormona del estrés, que es el cortisol, definitivamente también lleva a la persona a un consumo inadecuado de alimentos, especialmente de azúcar y de harinas. ¿Por Ujú. qué? Porque la ansiedad lleva a la persona a querer de alguna manera sentirse mejor y ahí es donde viene esa conexión. ¿Puedes explicarnos un poquito cómo es que se genera esta relación según lo que tú has visto? Ya nos hablaste de las neuroimágenes, que es muy importante,
pero, y también nos explicaste un poquito de la azúcar, cómo funciona. Dijiste también que 8 veces funciona el azúcar como si fuera una cocaína. ¡Wow! ¡Qué fuerte eso! ¿Sí? Ya nos explicaste lo de la dopamina también. ¿Cómo te imaginas tú, en tu experiencia con la gente con la que has trabajado, cómo es que funciona el tema de la ansiedad particularmente y el tema del estrés? O sea, ¿cómo es que ves de forma práctica, cómo es que la gente lo maneja y qué es lo que tienen que hacer para empezar a pensar? Bueno, voy a tener que hacer algo con esto. Bueno, es bastante desafiante, efectivamente, porque como les trataba de transmitir, nosotros no vemos el tema del azúcar como una adicción. Entonces, en ningún momento hay una alerta, hay una alarma roja diciéndote, cuidado que estás abusando o le estás metiendo sustancias tóxicas a tu organismo. Pero finalmente el azúcar es un ingrediente altamente procesado que genera muchísimos pues, daños a nivel del organismo, del metabolismo. Entonces, hay que mirar cada caso, ¿no? Pues, digamos, la debilidad, llamo yo, o la oportunidad de cada persona, porque unos tienen una debilidad por el azúcar, el otro es por el pan, el otro es por el chocolate. Allá iba yo, el tema de las harinas, Caro, que de pronto no, hemos hablado del malo del paseo del azúcar, pero el tema de las harinas, bueno, las grasas eran las malas del paseo hace un tiempo, luego vino el azúcar, ahora son las harinas. El Entonces, tema es que las harinas, está toda esa, ¿cómo se dice?, moda de la harina sin gluten, eh, que realmente me llama la atención porque dicen esto está sin gluten, pero después me puse a revisar las calorías que podía incluir esas otras harinas de ciertos granos y ciertas cosas que realmente también son altísimas en calorías. es que el hecho de que un producto sea sin gluten no quiere decir que es mejor. Exacto. Empecemos por ahí, porque definitivamente el tema del gluten ahora es una moda. De moda. Es una moda, bueno, hay personas que sí tienen muchos padecimientos, precisamente porque la industria de alimentos, no sé, me incluyo, nos hemos encargado de crear tantas sustancias tóxicas, tantos productos que no son alimentos, que hemos alterado la flora bacteriana, hemos alterado cómo el metabolismo es capaz de sintetizar los nutrientes que necesita, absorberlos. Entonces el tema del gluten es bastante delicado porque las harinas, el gluten es la proteína que viene dentro de la harina de trigo y a muchas personas les genera bien sea sensibilidad, alergia o reacciones pues ya mucho más fuertes donde digamos que rompen las paredes intestinales, entonces por ahí se van las toxinas a la sangre. Mm. Hay, hay que identificar, pues eso es bastante delicado, hay que identificar si ese es el problema de uno. Y realmente Como eres alérgico al gluten, eso si tendría que eres intolerante, alérgico, sensible al gluten, ser. porque efectivamente cuando lo consumes le estás haciendo daño al organismo. Pero nuevamente, volviendo a tu pregunta, el hecho de que los productos salgan como light, sin gluten, sin azúcar, no quiere decir que sean mejores. El tema del gluten, nuevamente, para uno sustituir en una harina esa proteína que le da fuerza, hay que meterle una cantidad de cosas impronunciables. Entonces, nuevamente, son cosas que tu organismo no sabe cómo metabolizar, no sabe esto que me están dando, ¿qué es? Es un químico que no sé cómo leer. Acuérdense, el principio básico es que los alimentos son información, información que tú le das a tu cuerpo para nutrirlo y beneficiarlo o para dañarlo y enfermarlo. Entonces, cada vez que ustedes le dan una etiqueta, que tengan al frente un producto, piensen, ¿qué información le estoy dando yo a mi cuerpo? Entonces hemos hablado de la grasa, el azúcar, los edulcorantes. Creo que te estoy entendiendo y para nuestra audiencia que es bien importante que si vamos a utilizar un endulzante sea natural. Así es. Quiero contar que Carolina hace los mejores pancakes de avena. Aprendí a hacerlos con ella.
Sí, Súper fácil. me encantaría contarles la receta de los pancakes de harina, de avena, perdón, que Carolina endulza con canela. Y aprendí que la canela, entre otras cosas, después hice ensayos, yo también me volví ensayista, entonces la canela que viene en palitos, después de utilizarla, por ejemplo, con las cáscaras de la piña, yo las pongo en como en agüita, eso se desagua y queda supremamente dulce, es muy interesante. O sea, la canela. De hecho, Carmen, ahora que lo mencionas, hay varias especias que al tú utilizarlas potencializan el sabor dulce, le dan ese sabor dulcecito a los alimentos de manera natural. Una de ellos es la canela, el otro es la vainilla y el otro es el jengibre, aunque es un poquito picante, pero te dan sensaciones también de dulce. Entonces, cuando estén haciendo preparaciones de tortas, panes, los pancakes, en lugar de utilizar azúcar, utilicen canela, que eso le da la sensación aromática de que hay algo dulce y ayudan, obviamente, a reducir el consumo de azúcares. Hay muchos tips para eso. Chocolate de la mañana, pues no estamos ya dando recetas, pero solamente para este momento, mientras pasamos al último segmento. Ahora estamos utilizando en la mañana esencia de vainilla con canela o con lo que se llama nutmeg, que es como. Nuez moscada también. Es muy interesante, realmente potencializa el sabor y ayuda. Hay que buscar esas alternativas y poco a poco uno ir encontrando también las cosas que a uno le pueden servir, ¿no? Ahora, Caro, pues ya entrando a este último segmento, ya hay algunas preguntas que están haciendo algunas personas en esta hora. Ya Dianita se nos preparará para dentro de unos minuticos preguntarnos sobre estas intervenciones de nuestra gente. Ahora, ¿nos puedes ampliar un poquito, entonces, cuáles son las cosas que para este cambio ya, si nos orientamos al cambio? Hablemos ya de lo que hay que cambiar, pues así, pero hemos dicho radicalmente, y entre otras cosas, prometemos que este pedacito se los vamos a pegar ahí en el chat para que ustedes, porque Caro va a hablar de varias cosas y vamos. Que Como si dices sirve tú, la ya canela ser en polvo, muy. están preguntando aquí que sí sirve la canela en polvo. Entonces, orientémonos a algo ya práctico, Caro. Entonces, vamos a hacer cambios ya, ¿cierto? El cambio es necesario, es un hecho. Si estamos con estos índices tan delicados. Quiero añadir algo ahí, Caro, antes que se me olvide, que estuvimos tú y yo hablando hace un tiempo de una investigación que se hizo en Australia, que nos interesó muchísimo, de cómo se relacionaba la depresión y el consumo de harina blanca. Los investigadores descubrieron que algo pasaba en el intestino. Ustedes saben que de todas maneras algunas de las hormonas que nos protegen de la depresión, como la dopamina, por ejemplo, son producidas en este sector. Por eso es interesante que cuando nos da estrés, lo primero que nos da es estreñimiento o diarrea. De diarrea, sí. Y uno dice, ¿pero por qué? Se me fue al estómago. Pues resulta que es en el estómago y en esa zona del colon y todo. No soy súper experta, pero sí vi ese reporte. Como psiquiatras, investigadores están trabajando el tema de la depresión y la dieta. No solamente el tema de la ansiedad. Entonces solo quería añadir eso porque habíamos hablado de la ansiedad, pero también recordé que se está descubriendo que hay una relación directa entre la depresión y la mala digestión. Así que los dejo ahí como un tema para investigar, un tema que vale la pena y creo que tú también tienes mucho interés en desarrollar esa investigación porque definitivamente ya se descubrió que hay una relación directa. Ahora están llevando a esas personas a esa universidad, a las personas deprimidas, están trabajando con su dieta y no es solamente un tema digamos, trabajar químicos farmacéuticos, sino realmente hacer cambios importantes en la alimentación y en el tema del ejercicio. Las últimas investigaciones dicen que la ansiedad, por lo menos el 60-70%, si no es más, de la relación con el trastorno ansioso es el tema del ejercicio, pero cardiovascular, o sea, el ejercicio en alto nivel. Así que eso es algo que estoy trabajando altísimo con mis pacientes,
porque definitivamente, por eso estamos haciendo esta conversación, esto tiene que ver con salud mental. Claro que sí. Vamos, Carito, entonces, ¿cómo hacemos este cambio? A ver, cuéntanos. Bueno, antes de que se nos olvide, Carmen, no quiero que nos quedemos sin hablar un poquito de las grasas, porque las vetamos como las malas del paseo, pero las grasas no son las malas del paseo. O sea, las grasas son necesarias para muchos procesos metabólicos, para proteger el cerebro, las hormonas, el colesterol bueno, son indispensables, pero ya sé que estamos muy cortos de tiempo, entonces simplemente quiero... Ya nos vas a hablar de qué grasas sí debemos consumir, ¿no? Por favor. Ok, Entonces, muy importante, porque muy importante. mantequilla, bacon. Grasas buenas y presten atención. Presten atención, entonces. Hemos hablado o han escuchado hablar de los omega 3. Efectivamente, estas son las mejores grasas que podemos consumir. Pescados como el salmón, las sardinas, el atún, la trucha. El aguacate, a ustedes los paisas que les fascina. Total. Mejor dicho, yo casi que me como un aguacate diario, me fascina. Nueces, semillas, todo lo que son almendras, marañón, macadamia, semillitas de calabaza, ajonjolí, girasol. Fibra con la linaza y la chía, aceite de oliva, aceitunas. Y ojo, solamente para que tengan muy en cuenta, por favor no consuman grasas trans, que son un tipo de grasas que esas sí taponan las arterias. Y las encuentran en alimentos altamente procesados como los congelados, cremas para el café que son tan populares, snacks, productos fritos con aceite de palma, de soya, de girasol, las margarinas. O sea, si van a comer entre margarina y mantequilla, me preguntan, yo coma moderadamente mantequilla. Prefiero que consuma el alimento natural y no el procesado con grasas trans que traen las margarinas. Todas las pasteles, las galletitas, busquen en la etiqueta que no diga parcialmente hidrogenado. Por favor, grábense eso. Si hay algo que se tiene que grabar, también es no consumir grasas parcialmente hidrogenadas. Las mamitas van a preguntar, pero si les da, ¿cómo hacemos con los niños? ¿Qué galletas les damos entonces? Bueno, hay que hacer las galletas. Es una buena pregunta, porque la idea de todo esto es que volvamos a lo básico, a lo natural, a lo que tenemos a la mano, lo que Dios nos dio, y volvámonos creativos con eso. Entonces, ya entrando en el tema de practicidad, ¿qué vamos a hacer? Tips prácticos. Entonces, por ejemplo, tú me estás diciendo qué snacks le mando a los niños. Ustedes pueden, por ejemplo, hornear los garbanzos en el horno, les ponen especias, los pueden hacer picanticos, los pueden hacer con limón y sal, los tuestan en el horno y eso queda un snack delicioso, crujiente, o los hacen con canela y vainilla y les queda el snack dulce. Hacen sus propias barritas de granola con banano, avena, canela, en lugar de utilizar cosas tan procesadas. O sea, el mensaje aquí es: volvámonos a lo natural que Dios nos dio y tratemos en lo posible de dejar a un lado lo procesado. Lo menos procesado posible. Correcto. ¿Crees, Caro, que entonces si pensáramos en una síntesis de las cosas más importantes, ¿no? Mientras ya pasamos a nuestro tiempo de preguntas, ¿cuáles son realmente los patrones menos adecuados? O sea, ¿qué es lo que tenemos que sencillamente decir desde hoy? No. No, no y no. Mira, yo cuando estoy con las personas que apoyo, yo lo que les recomiendo es no se vuelvan locos, porque quieren hacerlo todo de una vez y entonces empiezan como unos locos aficionados y eliminan todo y terminan tomando agua con limón y lechuga. No se trata de eso. Esto es un proceso porque precisamente al cuerpo hay que darle tiempo de que reaprenda, porque lo que hemos hecho es enseñarle incorrectamente, pero lo que se trata aquí es que reaprenda. Entonces, no jugos, la fruta. No jugos, cómase la fruta entera. Coma verduras y vegetales, así sea una al día, un pedacito de si hoy no come lechuga,
no importa, meta 2 pedacitos de lechuga, 2 rebanaditas de zanahoria, pero vaya acostumbrando al cuerpo que Dios lo hizo sabio y sabe aprovechar, así sea la mini lechuguita que le meta. Consuma buena fibra. La fibra te ayuda a mantenerte saciado y no te dan esos picos de ansiedad y de antojitos de ir a la nevera, porque como estás lleno, tienes la sensación de llenura, el azúcar se mantiene más nivelada y no vas a estar buscando antojos. Bueno, jugos dijimos que no. Tratan en lo posible de paquetes no. O sea, alimentos, cuando los vayan a trabajar en su casa, a cocinar, procuren hacerlo horneados, al vapor, cocidos en agua. Por ejemplo, el plátano maduro es tan dulce por sí solo que no necesita ni que lo frites, ni que le pongas panela, ni que le pongas azúcar. Así cocinadito con la cáscara en agua, perfecto. No fritos, más bien horneados, cocidos. Haz tus cosas en la casa, es decir, haz tus propias granolas, vuélvete creativo, ponle vainilla, ponle canela, ponle jengibre para que te dé picantico, métele nueces. En la medida en que tú, con el solo hecho de empezar a dejar productos procesados, el cuerpo solito empieza a responder, a limpiarse solito y empieza a responder de una manera diferente. Y hablabas de las infusiones, ¿no? Como una alternativa también, como para agregarle a la vida. Es súper chévere. Por ejemplo, yo les recomiendo mucho a mis clientes que hagan infusiones con el agua. Por ejemplo, tú lavas muy bien la piña, no botas las cáscaras, sino que pones a hervir en una olla grande la piña con el agua, le pones una astilla de canela, si te gusta, y la dejas hervir un buen tiempo. Eso suelta todo el sabor y esa agua la mantienes en la nevera. Y eso es rico en la costa, por ejemplo, se toman un Perdóname, en las fresas o si metes, por ejemplo, pedacitos de fresa en agua con unas hojitas de hierbabuena, la dejas ahí un buen rato y luego lo metes, quitas todo, bueno, puedes dejar las fresas, la hierbabuena la retiras y la dejas en la nevera. Y eso es un refresco delicioso. Igual el agua con el chorrito de jugo de limón. O sea, hay que empezar a reeducar. Si hoy no estás tomando agua, otro consejo es, empieza así sea con medio vasito de agua. El agua es vida y empieza a ayudarte a limpiar. eso es muy bueno, Carito. Aquí vamos ya casi en nuestro tiempo de preguntas, porque hay muchas preguntas. Dices también que en lugar de harinas blancas, entonces refinadas. ¿Se encuentra fácil esas harinas Integrales. integrales? En No, lugar de harinas blancas, compra la harina integral. Mi mejor tip es, en lugar de harina blanca, compra las hojuelas de avena, muélelas o licúalas y utiliza esa harina. La avena tiene una característica muy importante y es que tiene una fibra especial que ayuda a elevar el colesterol bueno, te ayuda a destapar las arterias para los que sufren con problemas del corazón y te ayuda a mantenerte saciado porque tiene mucha fibra. Entonces, la harina es un excelente alimento. entonces, La avena. si la gente empezara hoy, ¿cierto? Como con un plan de más o menos 3 semanas para caminar hacia, ¿cierto? Ya después te pueden llamar porque si no lo logran, pues ya te pueden llamar, Caro, vamos a ver que tenemos una sorpresa para ustedes en este día. Cuéntanos ese plancito cortico y vamos al tiempo de preguntas entonces. Y algunas ideas de snacks saludables, por favor. Yo les digo, tomen la decisión de hacer una cosa la primera semana. Okay. Si no comes vegetales, entonces toma la decisión de meter vegetales en una comida durante toda la semana. Y si ya los comes, entonces trata de reemplazar una de las harinas que estás comiendo en exceso, por ejemplo, el arroz o la yuca, la papa. Retíralo y mete más vegetales en lugar de eso. Ojo con los aderezos, que los aderezos vienen llenos de azúcar. Ajá. Entonces, haz tus propios aderezos en casa. Y métele 5 minutos de ejercicio. Una sola cosa a nivel de alimentación y 5 minutos de ejercicio. La siguiente semana sigue con eso, pero toma una segunda decisión. Deja el jugo y cómete la fruta. Y vas a ver la diferencia. E incrementa en 10 minutos el ejercicio. ¿Sí? Ya vamos la segunda semana con 2 decisiones importantes.
La tercera semana, tercera decisión importante. En lugar de fritar las comidas, lo que te decía, hornéalas o cocínalas en agua. Entonces, la yuca cocínala en agua, el plátano cocínalo en el horno, la papa cocínala hervida y cómete la cáscara, que es fibra, y haz 15 minutos de ejercicio. Entonces, como ves, son cosas fáciles que puedes tomar la decisión, no te enloquezcas tratando de hacer 10 cosas al tiempo. Porque eso de las dietas extremas lo que genera es un rebote del azúcar y tantas cosas. Y te da mucha ansiedad por comer. Entonces toma una decisión, haz 5 minutos la primera semana de ejercicio, 10 minutos la segunda semana, 15 minutos la tercera semana, y empieza a ver, rétate a ti mismo y empieza a ver cómo el cuerpo te empieza a responder. En la medida en que tú le das y lo alimentas bien, Dios lo hizo muy sabio y Él te va a responder. Excelente. En el chat les voy a poner algo que teníamos en nuestro programa, pero ya por temas de tiempo, ya les acabo de poner aquí, ya mismo antes que se me olvide, les voy a poner la propuesta de Carolina para los snacks saludables, tanto dentro de la casa como fuera de ella. Creo que es muy valioso, no lo pierdan, en este momento pueden copiar. Y también el plan de 3 semanas. Me encantó ese plan, Caro, me parece que es medible, que es entendible, que vale la pena para dentro y fuera de la casa. Mientras llega Diana a la sala, ¿qué nos quieres decir para cerrar, Caro? Bueno, mira, solamente recordarles que Dios nos diseñó de una manera perfecta. Nos dio un cuerpo lleno de vitalidad y salud y lo creó con total sabiduría. Pero lo importante aquí también es recordar que nos dio la responsabilidad de cuidarlo. Su palabra dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, que Él nos lo dio y que el Espíritu Santo vive en nosotros. Entonces, la misma palabra dice, ustedes no son dueños propios de su cuerpo, porque Dios los ha comprado por un precio. Y por eso, como dice la palabra, por eso deben honrar a Dios con el cuerpo. Entonces, ya para cerrar, mi pregunta de reflexión es, ¿qué estoy haciendo con mi cuerpo? ¿Cómo lo estoy cuidando? Dios nos dio la mejor medicina, que es nuestra alimentación. Cada alimento, como les decía, es información que le damos al cuerpo para vida o para enfermedad y muerte. Entonces, ¿qué información le estoy dando hoy? ¿Para bienestar o para enfermedad? Y además, Caro, que añadir, somos seres integrales. Alma, mente, cuerpo, espíritu está conectado. Nuestras emociones se afectan por nuestra dieta. Nuestra dieta va a afectar las emociones. Las emociones afectan la espiritualidad. Así es. Y la espiritualidad afecta nuestras emociones y nuestro cuerpo. Entonces, gracias, Carito. Vamos a ir al tiempo de preguntas para cerrar. Ok. Una noticia. Bueno, aquí nos están diciendo que es una excelente conferencia, temas muy importantes. También dicen que somos, mejor dicho, ignorantes totalmente en este tema. Y una de las tantas preguntas, entonces empezamos. Dice, ¿es bueno darles té de frutas? Perdón, vamos a ir con respuestas cortas, ¿vale? Por el tema que hay bastantes. Bueno. ¿Es bueno darles té de fruta a los niños? Carolina. Depende, nuevamente vuelvo y te hago la invitación para ti que eres mamá y que me parece muy chévere que preguntes. Lee la etiqueta. Si dice azúcar, la respuesta creo que ya la tienes. Entonces, a lo que te invito es, hazlo tú mismo en tu casa. Compras flor de Jamaica o compras lo que te decía, moras con hierbabuena o piña, lo que le guste a tu niño. Haces una infusión bien rica, concentrada y la puedes endulzar con stevia natural. A mí me gusta la stevia. Cuando me hace falta como ese dulcecito en algo, yo le pongo stevia. Haz tú mismo tu té con cosas naturales y le das al niño hecho en tu casa. Volvamos a lo básico nuevamente. Listo, bueno, dice, bueno, aquí hay varias preguntas que ya tú las has contestado. Los niños que tienen problemas de ansiedad. Está directamente relacionado la ansiedad de un niño. Obviamente estamos viendo que la situación por la que estamos viviendo
es más difícil para los niños que inclusive para los mismos adultos. El tema del encierro, el tema del estrés, genera muchísima ansiedad en los Y niños. añado, perdón, el uso de las pantallas. Adicionalmente. Pero nuevamente volvemos al círculo del azúcar. A los niños, una de las formas en que los papás le dan una recompensa al niño es a través del azúcar, lastimosamente. Sí. Entonces, en la medida en que tú le das esa recompensa al niño, lo vas a volver un niño dependiente. Y hay un tema específicamente relacionado con los niños y es la hiperactividad. Hay muchísimos estudios que relacionan la hiperactividad en los niños, la falta de aprendizaje, la dificultad en aprender, en relacionarse con el azúcar. Nuevamente, porque el azúcar estimula la dopamina en el cerebro y otras sustancias más que tienen varios efectos a nivel cerebral. Entonces, sí está muy relacionado el azúcar con la ansiedad en los Con niños. la ansiedad, listo, muy bien. Cuando estabas hablando de endulzar con la canela, dice, pero la canela en astilla, dice acá una de nuestras eh, mamás que están viendo, ¿sirve la canela en polvo? Claro, claro que sí te sirve la canela. De hecho, yo utilizo la canela en polvo cuando estoy haciendo mis granolas, cuando hago mis barras de banano con avena, mis pancakes que le gustan a Carmen. Yo utilizo mis bebidas, por ejemplo, yo también utilizo canela en polvo. Y la canela en polvo también es muy fácil porque pareciera azúcar, entonces tú la puedes utilizar en tus preparaciones y eso te da. Si no tienes, pues si tienes la astilla, puedes usar la astilla, esa suelta menos sabor, tiene menos sensación de sabor, pero igual te sirve, ambas te sirven. Muy bien. Bueno, ¿qué tal la panela orgánica? Bueno, ahí respondo. El hecho de que sea orgánico no quiere decir que sea mejor, porque finalmente es un azúcar. Lastimosamente, la panela es, es el producto antes de que se refine el azúcar, pero nuevamente, a nivel del cuerpo, se va a metabolizar igual, independientemente de si tiene la etiqueta de orgánica o hecha en Asia, en Malasia, en Australia, en el cuerpo se metaboliza de la misma manera que un azúcar refinado. Bien. Dice también que en este tiempo también las verduras, frutas, los huevos tienen químicos. Entonces, ¿qué alternativas tenemos para comer saludable? Pues mira, hay diferentes opciones. Efectivamente, hoy en día la industria está plagada de químicos. Eh, si tienes la opción de orgánicos, pues es preferible. En este sentido, sí funciona lo de orgánicos, o Lo sea, lo orgánico sí vegetal. funciona acá Sí, aquí se aplica, en las verduras. porque efectivamente si están certificados como orgánicos, quiere decir que no han sido rociados por plaguicidas ni insecticidas. Entonces, la mejor opción son productos orgánicos. Muy bien. Eh, Otra pregunta. Dicen que el aguacate hay que saberlo consumir. Cuando estabas hablando de que te comes un aguacate, sí, tienes obviamente estaba exagerando, pero las grasas también necesitan consumirse con moderación, ¿no? Es un Consumir. aguacatico, pero chiquito. de esos pequeñitos, sí. De hecho, por ejemplo, en un almuerzo yo me como medio aguacatico Hass, que es el chiquitico. Si es un aguacate ya más grande, pues me como un cuarto de aguacate. Pero pues compensarlo, ¿no? No encima de una doble hamburguesa con tocineta y pan blanco, no. Entonces, consúmete tu buen pedazo de pescado, tu buen pedazo de carne, con tu aguacate, tus buenas verduras y aceitico de oliva, rico. Bueno, otra pregunta. Dicen que la avena engorda. ¿Eso es cierto o es mentira? La avena engorda si tú le echas encima Azúcar. chocolate, helado, azúcar, si te lo comes. No, el tema es que hay un problema de entendimiento porque está relacionado la avena que engorda con las granolas. Las Ah, granolas son altamente procesadas y contienen muchísima azúcar y grasas, muchas tienen grasas, aceites vegetales. Entonces, claro, tú no te sirves 3 cucharaditas de granola, tú te sirves un tazón de granola
que tiene azúcares, luego le pones más leche, si quieres te lo comes con un yogur con azúcar, le pones encima fruta, le pones Coco. encima nueces, coco. Entonces, claro, ya dejó de ser la avena natural, inocente que viene en su paquetico solita. Pero no, la avena, si tú te la comes solita, es un excelente alimento, tiene muy buena fibra y te ayuda también a balancear el azúcar en la sangre. Pero entonces, por ejemplo, como yo les recomendaba, cómansela con canelita, le ponen un poquito de fruta, le ponen la leche y eso es delicioso y llenas y quedas saciado muy buen tiempo. Muy bien. Debemos usar miel. Debemos, no. Podemos, sí Podemos. puede. Sí. Se puede usar Eh, la miel, miel orgánica. con la miel con mesura, o sea, también muy medida. La miel igual es un azúcar, de hecho se metaboliza mucho más rápidamente que el azúcar normal porque es fructosa, pero en pequeñas proporciones, o sea, si puedes evitarla, mejor. Por eso la opción es trata la stevia natural, que no venga con químicos, sino pura, la stevia pura. Sí tiene un sabor fuerte y por eso yo trato de mezclarla con la canela, con la vainilla, con el jengibre y con lo que te guste. Pero si no tienes otra opción y tienes miel que te la regaló el vecino de que la trajo de la finca, pues ponle un poquito a tu avena, no hay problema, a tus pancakes, pero no una cucharada. O sea, ahí lo importante es saber medir. A ver Ahí es las donde vamos porciones. a un tema de lo que es por porciones, ¿no? A veces el problema no es el alimento en sí, sino la porción que se consume también. Exactamente. Muy bien. Es Bien. bueno comer mantequilla de maní en pan para reemplazar la mermelada o la mantequilla de vaca. Te voy a hacer una invitación. Muy buena pregunta, excelente pregunta, porque las mantequillas de nueces son una buena alternativa de nutrición porque son altas en proteína. Sin embargo, ¿qué pasa? Y te voy a hacer la invitación para que tú misma te respondas. Y es, ve al supermercado o la mantequilla que tengas en tu casa, revisa la lista de ingredientes y te vas a dar cuenta de muchísimas cosas. En su mayoría, las mantequillas de maní que yo he visto aquí en el supermercado tienen azúcar y tienen aceites altamente o parcialmente hidrogenados. Me Los han que le dicen añadido. los dos no. Entonces, si quieres, haz tus mantequillas en casa. Compras las almendras, las mueles o compras el maní, lo mueles, pero revisa, lean etiquetas, que ahí se van a dar cuenta de muchas cosas y van a responderse muchas preguntas que tienen. Bueno, Carmen, la última entonces, la última pregunta. Ujú. Bueno, la última pregunta nos dicen, comer nueces, pistachos y granos secos y frutas secas, ¿se pueden reemplazar los azúcares de las frutas? Mira, hay un tema con las frutas deshidratadas, como las pasas, las ciruelas, los dátiles, y es que como están deshidratadas, han perdido toda el agua y los azúcares están muy concentrados. Mm, Entonces yo no te, digamos, si tú vas a hacer tu propia granola, ponle una ración pequeña de pasas o lo que te guste, si te gustan los dátiles, pero no las consumas sustituyendo el azúcar, la fruta natural. Y si vas a utilizar nueces, nuevamente, porciones, no te vayas a comer un platado de nueces, sino más o menos 1 o 2 cucharadas al día. O sea, esa es como la porción. Entonces, si te las vas a comer con tu avena, ponle tu cucharada de almendras o si es el snack de entre el día, cómete un puñadito pequeño de las nueces y ya, porque pues también hay que cuidar el tema de las grasas. Aunque son buenas, hay que cuidar ese tema. bueno, por aquí también te están felicitando, qué excelente conferencia, qué Gracias a buenos ustedes. todos tus tips, tus consejitos. Te mandan pues muchos agradecimientos, Carolina. De verdad que muchas gracias por este espacio. Yo personalmente he aprendido mucho. Te voy a tener que contactar. Y nuevamente, Muchas a mí gracias. me encanta poder transmitirles y de verdad que una de las cosas en las que yo me siento responsable delante de Dios como ingeniera de alimentos que conozco tanto
que he ido a más de 25 países, he visitado más de 100 plantas de procesamiento de alimentos y delante del Señor digo, mi responsabilidad es transmitirle a la gente lo que yo tengo y sembrar semillitas para que la gente tome decisiones, porque yo digo que cada persona tiene en sus manos la capacidad de tomar decisiones sabias delante del Señor. Entonces, gracias por la invitación, porque para mí esta es una oportunidad que me encanta poder transmitir un poquito de lo que yo sé y pues cuando quieran estoy a la orden. Me encanta poder seguir hablando de todo esto. Sin duda, Caro, vamos a animarte, invitarte a unos talleres ya grabados para nuestro canal de la Fundación Vínculo. Quiero recordarles que este vivo va a quedar en la Fundación Vínculo YouTube y ustedes pueden ir ahí ya para poderlo compartir como link a todos sus compañeros, sus familias. Realmente estamos en una campaña de salud integral. Compañeros míos cercanos han tenido infartos. Una de nuestras compañeras, colegas en la zona de la costa tuvo un infarto y definitivamente tenemos que tomar esto muy en serio. Queremos de verdad tomar esto en serio dentro del contexto de la salud integral. Bueno, Caro, hemos venido hablando de la importancia de que tú puedas seguir desarrollando todo tu trabajo de coach, como coach nutricional. Queremos tenerles la buena noticia de que Caro entra a nuestro staff de profesionales. Estamos muy felices con esta idea. Y varios aquí han preguntado, bueno, ¿cómo la contactamos? Bueno, pueden comunicarse con la Fundación Vínculo y por supuesto les haremos la remisión, bien sea para coach individual o bien sea para un grupo de apoyo que estamos abriendo en las próximas semanas. ¿Qué significa grupo de apoyo? Que si tú estás sintiendo que tu salud está efectivamente muy afectada, que el médico te está diciendo, ojo, ojo, estás con hipertensión, ojo, tu azúcar, ojo, tu grasa, van a poder tener en ese espacio la oportunidad de trabajar su propio programa. Esto no está reemplazando al nutriólogo ni al nutricionista, pero sí estamos hablando de una experta en alimentación y en la alimentación saludable. Entonces, obviamente ya verán los momentos que sea necesario remitir a otros especialistas, como hacemos nosotros también en la fundación, pero eso es una muy buena noticia. Entonces, estén pendientes de nuestras redes que les avisaremos cuándo vamos a hacer esto. Muy bueno para hacerlo antes de Navidad. Sí, para prepararnos. Para poder saber qué vamos a comer en Navidad. Y realmente yo doy testimonio que aprendiendo unas cositas con Caro, aprendiendo mis propios alimentos, estamos procesando, haciendo casi todo en la casa y efectivamente durante esta pandemia, en vez de subir de peso, bajé de peso. Entonces, se puede. Cuando había luchado tanto por tantos meses, incluso con ejercicios y con tanta cosa. Ánimo a todos los que nos están escuchando. Esto es importante para los niños también. Y puede ser que requiera un poquito más de tiempo, porque toca planear más, sí. Toca programar más, sí. Toca planear los snacks, sí. Pero vale la pena. Entonces, eso es parte de la vida, no podemos dejarlo como el extra, a ver qué como en la calle por si acaso, eso es peligroso. Entonces, súper invitados a comunicarse con nosotros, no sé si Diana está por ahí para que dé nuestro número de WhatsApp al cual se pueden comunicar para decir, estoy interesado en coach individual o estoy interesado en el grupo de apoyo. Ya tenemos 2 personas para el grupo de apoyo. Y con así es. Nos pueden escribir al WhatsApp de la Fundación al 319-783-5082. 319-783-5082. Y algunos estaban pidiendo también la red de Carolina, se las vamos a poner en nuestras redes también. Quizás estamos lanzando un Instagram, especialmente con algunos tips y cosas como que aparezcan varias de estas cositas, pero eso es parte del trabajo, del proceso que estamos haciendo de crear esta área nueva. Muchísimas gracias nuevamente por esta maravillosa invitación. De verdad que me encanta estar con ustedes y poder compartir un ratico, poder transmitir y sembrar lo que les decía, esas semillitas y ánimo que sí se puede. Dios nos ha dado la fortaleza y la capacidad de hacerlo y de cuidar de
de lo que Él nos puso en nuestras manos. Muchas Sí. gracias, Carito, por tu tiempo. Gracias, Diana. Gracias a nuestros usuarios que nos han... Por favor, visítenos en nuestras redes, Fundación Vínculo. Necesitamos su like y necesitamos... Se suscriban. Entonces, a esta red que es importante. Ahí tenemos cosas siempre. Estamos subiendo conferencias y todo. Entonces, una feliz noche para todos. Muchas bendiciones. Feliz noche, gracias.